Bueno, hermosos. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre las citas, pero entonces usted no vaya a pensar en las citas que tiene usted o que ha pensado tener o que se ven en las novelas, ¿no? Vamos a hablar de las citas literarias. Entonces, básicamente cuando hablamos de citas, chicos, estamos hablando de la capacidad de poder traer a colación o a nuestro texto lo que han dicho, investigado o han informado otras personas, ¿vale? Mm, ¿Conocen el término plagio? ¿Saben qué es plagio? ¿Alguno de ustedes me quiere contar qué es plagio? Transcribir un documento sin poner el nombre del autor. Gracias, Sebas. ¿Alguien más quiere agregar algo? Listo. Cuando hablamos de plagio, hablamos de robar. ¿Listo, chicos? Entonces, eso sí es importante que se nos quede guardado en la cabecita. Acá en Colombia nosotros tenemos una cultura, chicos, un poco, podríamos decirlo que es de vivos o de avispados, pero realmente, chicos, es una cultura de ser tramposos, ¿sí? Entonces, y es algo como con lo que ya estamos ahí y no le vemos el problema, ¿sí? Por ejemplo, normalmente en nuestros computadores el Office es pirata, ¿sí? No es que se pague la anualidad del Office. O si pensamos como tal en la música, nosotros no, o sea, normalmente la mayoría no pagamos para descargar la música, simplemente la descargamos y ya, ¿sí? ¿Y qué me dicen cuando salió todo el auge de las películas piratas por todo lado y todo el mundo compraba, ¿no? Entonces, eso viola los derechos de autor y se puede catalogar como robo, ¿sí? Y aunque es algo que ya lo tenemos en nuestra cultura como estipulado y es normal, no es normal. Bueno, entonces, eso también sucede con el tema de los textos. Nos acostumbramos a copiar, pegar y ya. No importa quién lo escribió, no importa el trabajo que tomó, no importa nada. Simplemente si me sirve, lo tomo, me lo llevo y ya. Y lo coloco como si se me hubiera ocurrido a mí y listo, listo, pero eso se denomina plagio y como ya les venía diciendo, el plagio pues claramente es robo, ¿listo? Entonces sí debemos tener cuidado. Dice Saray, todos somos unos ladrones. Ay, sí, si lo vemos desde ese punto, sí. Es que nosotros somos muy, y lo llamamos como avispados, ¿no? Pero eso no es ser avispado. Entonces, es muy importante que nosotros más que porque de pronto me va a pillar el profesor, más que porque, ay, no, no, que sea como un acto de respeto hacia el trabajo de las personas. Sí, chicos, ¿ustedes les gustaría que ustedes se esforzaran porque realmente escribir así sea un cuento requiere de un esfuerzo, ¿sí? Un desgaste mental. Tú te sientas a escribir un cuento y tú sabes cuándo comienzas, pero no sabes cuándo terminas, porque dependiendo de cómo tu imaginación y tus ideas vayan fluyendo. Puede que sea cortico, como esos para los niños que son súper corticos, o puede que te extiendas y sea muy largo. ¿Y qué sentirías tú si vas y ves, por ejemplo, que el cuento que escribiste tú lo publicó, no sé a quién vio acá, Juan, lo publicó Juan a nombre de él? Sería muy triste, ¿no? Entonces, tener la conciencia del respeto, sí, chicos, de que todo lo que vemos que está en línea, que está escrito, que son trabajos, que son investigaciones, pues tuvieron un tiempo para realizarlas. Entonces, ser muy conscientes de eso y eso nos va a ayudar. Muchas veces como que, ay, para que el profesor no me lo piche. Y entonces lo sube, hay páginas que detectan el plagio, entonces lo suben a la página y por favor parafrasea para que no detecten el plagio. Y ya lo parafrasea y ya lo baja y listo, ya lo solucioné. Simplemente por no poner una cita, no ponga la cita y ya, y haga las cosas bien y dele el valor también a la persona que hizo su trabajo. Esa es la recomendación. ¿Listo, preciosos? Entonces, cuando hablamos de las citas, estamos hablando de, como dice acá, plasmar ideas sólidas en nuestros trabajos, ¿listo? Pero se citan porque no son nuestras ideas, son las ideas de otras personas.
encontramos citas de autores reconocidos, citas de estudios, de investigaciones, encontramos citas de simplemente frases célebres o frases que han dicho algunas personas y demás, ¿vale? También encontramos dentro de todo el tema de las normas APA y demás, el arte del parafraseo, pero eso ya lo vamos a desarrollar, ¿vale? Entonces vamos a hablar de las citas y el parafraseo. Hasta ahí de pronto alguien quiere hacer algún aporte, tiene algún comentario. Nada, listo. Número uno, entender qué son las citas y el parafraseo. Dos, entender cómo y cuándo usar citas y parafrasear. Tres, diferenciar entre citar y parafrasear. Y cuatro, usar citas y parafrasear en sus escritos. Entonces vamos a estar enfocados en los dos, ¿listo? Cuando hablamos del parafraseo, ¿qué me pueden decir ustedes del parafraseo? No todos, por favor. ¿Alguno por ahí que ya tenga lo del parafraseo? Qué pena. Dale, Gaby, gracias. Parafrasear es como reescribir o volver a redactar un texto. Listo, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de parafrasear, estamos hablando de redactar un texto, ¿vale? Pero no es transcribirlo, es decir, copiarlo tal cual como está ahí, no. Es ir cambiando las palabras para poder generar un no plagio, ¿listo? Entonces, se va haciendo la transcripción y se van cambiando palabras para que no sea igual a la idea principal, ¿vale? Eso es parafrasear. Hasta ahí de pronto algún aporte, hermosos. Como siempre, invitarlos, hermosos, es muy importante leer nuestro módulo, ¿vale? Idea fundacional. Entonces dice, las citas precisas y adecuadas no solo demuestran respeto por las fuentes originales, sino que también fortalecen la credibilidad y el rigor, de cualquier trabajo. Claramente cuando tú te preocupas por colocar las citas, ¿cierto? Pues estás demostrando que hiciste una investigación previa y que tienes claro de dónde sacaste esa información. Entonces, no solo muestra respeto hacia las otras personas, sino que también mediante eso se puede determinar qué tanto investigaste y qué tanto estás al tanto, perdónenme la redundancia, de la información que estás proporcionando. ¿Listo? Dice, al citar correctamente, reconocemos y valoramos el esfuerzo y la contribución de otros investigadores y autores. Creo que eso es lo más importante, chicos, valorar lo que yo les decía a ustedes, el trabajo. Dicen por ahí, y es un dicho muy popular, ¿no? No hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, esto incluye, digamos, estas pequeñas cosas que a veces podríamos pensarlas que son como inocentes, pero pues estamos demeritando el trabajo de otras personas, quedándonos con el trabajo de otras personas. Por último, dice, estableciendo una base sólida sobre la cual construir nuestros propios argumentos. Claramente, chicos, todo el tema de la información, investigación, avance científico, todo lo que tenemos hoy en día es una base que nos permite a nosotros también crear nuestros argumentos, nuestro pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, no quiere decir que porque otro lo estableció, que porque lo investigó, que porque ya está así escrito, pues no lo podamos cambiar porque pues no tendría sentido, ¿no? Quiere decir que aunque valoramos ese trabajo que hizo esa persona, que aunque agradecemos ese trabajo porque obviamente nos dio algunas bases, pues también nosotros podemos construir nuestros argumentos y empezar a hacer nuestra propia investigación o avances en base a eso. ¿Listo? Entonces no quiere decir que, ay, no, como este lo escribió, lo citó, entonces yo ya no lo puedo mover y ya no puedo hacer nada porque si no lo estoy robando, pues no. Cada uno de nosotros tiene una mente y esa mente, pues gracias al Señor, nos permite tener pensamiento crítico. Cuando hablamos del pensamiento crítico, recuerden que no estamos hablando de criticar,
porque casi siempre pensamos que, ay, no, criticarlo todo. No. Cuando hablamos de pensamiento crítico, estamos hablando de que tenemos nuestros criterios, ¿listo? En base a lo que hemos investigado, leído y demás, tenemos nuestros criterios de algunas cosas en general, ¿listo? ¿Hasta ahí algo que decir, mis hermosos? Nadita, listo. Entonces, vamos a seguir. Entonces dice, más que copiar y pegar, el arte de citar con estilo. Entonces, eso nosotros somos, mejor dicho, buenísimos para copiar y pegar. Y quiero contarles que en la antigüedad, digamos, por ejemplo, en mis tiempos, todo el tema de citar textos, eso era un dolor de cabeza, se los aseguro. Eso que la cita le quedó mal, que ahí no iba la fecha, que ahí no iba la coma, que no incluyó el nombre, que era una cosa de verdad, chicos, que era bastante desgastante, sobre todo cuando uno hacía los trabajos para la universidad, porque para esos trabajos tú tienes que utilizar, no sé si todavía se utiliza, pero creo que sí, las normas APA. Y eso habla de las citas. Entonces, realmente era un dolor de cabeza. El tema de las citas era bastante fuerte. Uno como que nadie le enseñaba bien, como que nadie le explicaba bien. O sea, era una cosa que te volvía loco, de verdad. Pero Dios es muy bueno. Y hoy en día, pues tenemos todas estas inteligencias artificiales que nos citan todos solos. Entonces, simplemente es tener claro lo que queremos hacer, tener claro el tema, el punto, la parte que queremos citar, si de dónde lo queremos sacar, y ya la inteligencia artificial no lo hace. Entonces, ya eso que para nosotros en nuestros tiempos fue un dolor de cabeza, seguramente para ustedes ya no lo va a hacer, que es importante incluirlo y aprovechar toda esta facilidad para hacer las cosas bien. ¿Listo? Dice, las citas y el parafraseo se convierten en herramientas esenciales para presentar ideas, respaldar argumentos y demostrar su comprensión del tema. Por favor, algunos de ustedes me ayudan leyendo. Bueno, vale, la primera parte. Las citas textuales reproducen de forma exacta un fragmento del trabajo de otro autor. Se utiliza para. Entonces, importante tener en cuenta, las citas son cosas textuales, exactamente iguales. Es decir, si el autor dijo al pan pan y al vino vino, yo voy a colocar al pan pan y al vino vino. ¿Listo? Coloco la fecha y coloco el nombre del autor y la comita y bueno, ya vamos a ver un poquito más de esa estructura y de ese orden, pero es algo que es exactamente igual. No le cambio nada. ¿Listo? Entonces, eso es el arte de citar. Ahora sí, vamos a ir a mirar las clases de citas que hay, ¿vale? Por favor, ¿alguno de ustedes me ayuda leyendo la primera? Aslan, gracias. Fundamentar argumentos. Incluir citas de autores reconocidos en un campo de estudio da peso y credibilidad a tus propias ideas. Muchas gracias, Aslan. Normalmente, chicos, cuando nosotros hacemos una investigación, pues debemos sí o sí ir a los autores, a las personas que ya tienen un previo conocimiento. Básicamente, cuando nosotros leemos a estos autores y queremos tomar algo de ellos para nuestro trabajo, pues tomamos eso, lo llevamos y lo incluimos en nuestro trabajo sin cambiar nada y colocando el nombre del autor al cual se está haciendo referencia. ¿Listo? Eso es para fundamentar argumentos. Era lo que les decía ahorita. Claramente, pues esto demuestra que tú hiciste una investigación. Entonces, eso también es bueno, ¿vale? Vamos por la siguiente. ¿Quién me ayuda, por favor? Dale, Saray, gracias. Respaldo de datos. Citar estudios o investigaciones previas permite demostrar que tu trabajo se basa en evidencia sólida. Muchísimas gracias, Saray. También, mis hermosos, en Internet no solo encontramos información, también encontramos estudios, ¿sí? Entonces encontramos estudios científicos, estudios de mercadeo, encontramos encuestas, encontramos todas estas herramientas que nos permiten tener datos o evidencias sólidas, ¿sí? Eso también nos puede servir para poder forjar un buen trabajo, pero
Si no lo realizamos nosotros mismos, pues ¿qué? Debemos generar pues la cita. ¿Listo? El siguiente, por favor. ¿Quién está por aquí? Venga, democráticamente. Samuel, Samuel Andrés, ¿estás ahí? Profe, ¿de dónde, hasta dónde? Desde acá, corazón, desde mostrar hasta crítico. Ok. Mostrar diferentes perspectivas. Incluir citas de trabajo y demuestra tu capacidad de análisis crítico. Ay, no, era desde acá. Bueno, dice mostrar diferentes perspectivas. Incluir citas de autores con puntos de vista diversos enriquece tu trabajo y demuestra tu capacidad de análisis crítico. Muchas veces resulta que cuando estamos realizando una investigación, resulta que Pepito Pérez dice una cosa y es muy interesante y yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Pero hay otra parte que como que no me convence, entonces voy a donde Pepito Juárez, ya no Pepito Pérez, sino Pepito Juárez. Y digo, no, esta me convence más. Entonces, tomo una parte de aquí, una parte de aquí, ¿sí? Y con eso saco mi propio argumento, pero cito las dos partes de donde tuve como mi primer enfoque, ¿vale? Y eso pues también nos ayuda no solo a tener diferentes perspectivas, sino a enriquecernos también nosotros y poder generar argumentos más sólidos. ¿Dependiendo de qué? Pues de nuestro criterio. ¿Vale, hermosos? Dice, las citas también se conocen como fragmentos de textos, perdón, de texto extraídos de otras fuentes que se incluyen en un trabajo para apoyar o ilustrar un argumento. Cuando uses citas, asegúrate de. Entonces, tres cosas muy importantes. Uno, introducir la cita con una frase que la contextualice y le dé sentido, ¿vale? Dos, usar comillas para indicar que es una cita textual. Tres, incluir el apellido del autor y el año de publicación entre paréntesis al final de la cita. Entonces, al pan, pan, al vino, vino, ¿sí? Comillas, obviamente al inicio, comillas al final, y entre el paréntesis, Pepito Pérez 20, no sé, 2020, ¿listo? Y ahí ya yo tendría mi cita. Pero ya vamos a ver unos ejemplos un poquito más específicos. Hasta ahí preguntas, mis hermosos. ¿Algo que quieran decir? Nada, nadita. Listo. Ahora aquí tenemos las normas, que también son muy importantes. Entonces, número uno, las citas textuales se escriben entre comillas dobles, siempre comillas dobles. ¿Listo, hermosos? Dos, se debe incluir la información biográfica completa del autor, apellido, año de publicación y página. Si es un libro, debemos incluir también la página del libro de donde estamos extrayendo el párrafo. ¿Listo? Entre paréntesis después de la cita. Número 3. Existen diferentes estilos de citas, como APA, en MLA y Chicago. Acá en Colombia, no sé cómo sea en Argentina, Jair, no sé cómo sea, pero acá en Colombia las que se utilizan son las normas APA. ¿Listo? Es importante seguir el estilo requerido por tu institución o profesor. Hasta ahí de pronto alguna pregunta, mis queridos. Ahí está, ahí está. Les da re duro. Dice, profe, en la universidad les da re duro los que hacen plagio o hacen notar mucho el uso de la inteligencia artificial. Sí. En la universidad sí que incentivan el pensamiento crítico, chicos. Por eso es tan importante desde ya empezar a reforzarlo, porque en la universidad sí que te lo exigen. Dale, Sara, y dinos. Profe, pues con el tema de hoy que nos has enseñado que el plagio es algo tal vez como indebido, incorrecto, uno como persona lo puede entender, pero ¿qué hago si es a mí a que me están plagiando? O sea, ¿qué hago?
Y cuando lo plagian a uno. Hoy en día es muy complejo, chicos. Hoy en día con el tema de las redes sociales y el poder subir tu información a cualquier lado, eso pues hace que sea más fácil que tú encuentres información de cualquier cosa y que sea fácil robártela, ¿sí? Porque eso es robarse las cosas de otro. Entonces, nosotros acá en Colombia tenemos una entidad que se llama, es una ente reguladora pues de derechos de autor. ¿M? Pero pues como todo en Colombia, eso es un proceso pues súper denso y tremendo. Sin embargo, tú, desde que tengas las pruebas y demás, tú puedes demandar a la persona. Y es tan, digamos que estricto el tema y es tan delicado, chicos, que se pueden ir hasta la cárcel por hacer eso. Hay personas que han perdido sus licencias, hay personas que han perdido sus publicaciones, hay personas que han tenido pues unas consecuencias bastante fuertes por el plagio, por el tema de no respetar los derechos de autor, ¿sí? Es todo un tema jurídico, ¿no? Donde tú tienes que tener pruebas de que efectivamente es tuyo, de que no lo vendiste, porque eso es lo otro. Si tú vendes los derechos, pues nada que hacer. Y ahí como para contarles un poquito de cómo es esto, imagínense que cuando uno hace sus tesis, por ejemplo, en la universidad, aunque esas tesis están a nombre tuyo, esas tesis, la autoría le pertenecen a la universidad. Imagínense en tan tremendo. Es decir, si tú sales de la universidad, ¿sí? Y ellos dicen, no, esta idea está chévere y la vamos a poner a producir, ellos lo pueden hacer. Porque al tú estar asociado con esa institución, pues ya los derechos de autor ya también hacen parte de ellos y no los puedes pelear, ¿ves? Entonces es un tema bastante complejo, ¿no? Es como cuando tú estás en una empresa. Entonces, por ejemplo, aquí, yo estoy acá en Funaires, ¿sí? Y yo resulta que hago, no sé, un desarrollo de una plataforma de conexión, mejor que Zoom, y la desarrollo y todo el tema y demás. Al hacerla trabajando dentro de la institución, ¿sí? Y en pro al servicio de la institución, ahí yo ya perdí los derechos de autor. ¿Quién tiene esos derechos de autor? La institución. A no ser que antes de yo diga, bueno, yo voy a hacer esto, pero no va dentro de mi contrato laboral, ¿sí? Lo voy a hacer aparte y si a ustedes les sirva, pues ustedes me lo compran. Ah, bueno, eso es diferente. Pero si no pasa eso, ya por ende, por yo estar asociada a la institución, ya hace parte de la institución, ¿sí? Entonces, este es un tema que debemos conocer. Eh, ¿Cuál es mi recomendación? Claramente, chicos, informarnos. Si nosotros hemos hecho algo que es realmente valioso, una investigación, un análisis y demás, pues seamos cuidadosos con eso, ¿sí? De no compartirlo con todo el mundo, de no subirlo a Facebook, a Instagram, porque pues son lugares en donde los derechos de autor no tienen ninguna validez. Hay todos de todos. Entonces sí, como tener mucho cuidado. También hoy en día imagínense que hay páginas donde te prometen que, ay, no, tú puedes publicar tu libro, ¿sí? Por ejemplo, tu cuento, tu escrito, tú lo puedes publicar y muchas personas lo pueden leer y no sé qué, pero al subirlo pierdes tus derechos de autor y ya hacen parte de esa página. ¿Por qué? Porque tú no leíste. Entonces, es un tema complicado y es un tema con el que si realmente tenemos algo valioso, debemos ser precavidos e informarnos. ¿Listo, hermosos? No sé si fui clara. Sebas, dinos. Profe, quería decir que a mí el año pasado, en mi anterior colegio, siempre nos pedían, eh, por decirlo así, citar fuentes de donde se sacaban la información. Y yo, porque no cité a un autor en un texto que hice, me tacharon el trabajo y me lo pusieron como plagio. Sí, pues imagínense que hoy en día también con la tecnología también hay muchas herramientas para los docentes donde el tema de detectar el plagio es muy fácil, ¿sí? Entonces ya uno simplemente coloca el archivo, coloca el documento y ya te dice de dónde, de qué página lo sacó, cuáles fueron las fuentes. Hagan el ejercicio ustedes, pueden ustedes mismos verificarlo. Fuentes investigadas, de qué página lo sacó, quién lo dijo, de qué manera, o sea, ustedes pueden encontrar todo. Entonces, es muy fácil, pues también para el docente poder
determinar si tú estás haciendo el trabajo de tu autoría o estás haciendo un plagio. Bueno, mis hermosos, hasta ahí. ¿Algún aporte, algo más que decir? Nada, nadita. Listo, mis preciosos. Ya se nos va a finalizar la sesión. Entonces volvemos 9:50 nuevamente. Listo, mis hermosos. Gracias por su atención. Ya nos vemos en 10 minuticos. Un abracito.